Ok. Perfecto. Ay, déjame pararlo. Gracias, Padre, te damos esta mañana porque es un privilegio estar aquí, porque nos regalaste un día maravilloso. Estaba muy fresco en la mañana y ahora con el solecito y todo, Señor, gracias, gracias porque tenemos un techo y comida, Señor. Gracias porque nos has dado salud y aún estamos pidiendo, Padre, por todos aquellos que están enfermos, por sus familiares, por los que han tenido pérdidas, Señor, porque sabemos que en estos tiempos de miedo y de confusión y estamos viendo los disturbios allá también en Estados Unidos y tanta violencia, como decía Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver esta violencia? Todas estas situaciones, Señor. Pero así como dijo Habacuc, Señor, estoy tranquilo en ti, porque tú sigues sentado en tu trono, porque aunque no vea las cosas como yo las quiero ver a mi alrededor, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya ovejas en el redil, con todo, yo alabaré a mi Señor. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, tú eres nuestra paz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que tú estés en medio de nosotros. Quita toda distracción, háblanos a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues aquí Romanos es una carta muy importante, se le llama la Catedral de la Fe, porque cambió todo el esquema de lo que tenían los judíos, de lo que se había dicho hasta ese tiempo, ¿sí? Entiendan que toda la cultura romana se basaba en el mérito, o sea, en toda la cultura. Y bueno, pues aquí también muchas veces basamos muchas cosas en el mérito, ¿sí? Disculpen, es que entraron varias cosas aquí, pero voy a quitar esto. Y es una cultura meritoria, le llamamos una cultura meritoria, ¿sí? Hasta ese entonces, por ejemplo, en el Imperio Romano había muchas clases sociales y el objetivo de toda la gente era ir escalando esas clases sociales para poder llegar a lo máximo que era el Senado. El Senado era, bueno, ya ahí lo máximo. Entonces la política era muy importante para el pueblo romano. No existía el sentido del amor, no existía el sentido de compasión. Allí cumples con esto, si no cumples, pues te matan y como los soldados que veíamos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que el soldado vio que la prisión, a él ya habían encomendado las prisiones y se abrieron las puertas y dijo, me voy a matar, porque de seguro me van a matar aquí, ¿verdad? Porque si no cumples como soldado y retienes a tus prisioneros, pues te mataban, punto. Entonces, no existía eso, nadie pensaba en esas cosas, ¿sí? En que había gracia, en que había favor, en el amor. O sea, ¿qué es eso? Un Dios de amor, ¿qué es eso? Los dioses que ellos tenían eran dioses que te tienes que portar bien y todos estaban siempre temerosos de los dioses porque me va a ir mal y no sabemos, ahorita me aviento un rayo y sí, todo era en función del mérito. Por eso había mucha cosa de sacrificios y todo eso. ¿Por qué? Pues porque todo era a través de eso. Entonces, imagínense que viene el apóstol Pablo, sale esta explosión, ¿verdad? Del Espíritu Santo, como ya lo vimos en el libro anterior de Hechos, y empiezan a predicar un evangelio de salvación, de amor, de un Dios que tú no tienes que hacer nada para agradarle, que de por sí ese Dios te ama. Eso
nadie lo podía concebir, era inconcebible en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, el evangelio, las buenas nuevas, recuerden que evangelios son buenas nuevas, el evangelio que predicaba Pablo era la justificación solo por la fe. No tenías que hacer nada para ganarte el favor de Dios y la justificación de Dios, ¿sí? Porque antes tenías que pagar por todos tus pecados, los de antes, los de ahora y los que, todo tenías que pagar o con dinero o como fuera, ¿sí? Entonces, imagínense, con este evangelio, Pablo se sentía entre la espada y la pared, porque aún con los judíos, ellos habían instituido la ley de Moisés como una manera de controlar al pueblo. Tienes que pagar esto, tienes que hacer esto, tienes que dar la limosna, y entonces echaban las limosnas así para decir, miren, yo soy más importante que los demás porque doy mucho dinero, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues tengo más perdón de pecados, ¿sí? Y entonces obviamente había una tensión y había gente a favor y gente que no lo entendía. Y fíjense en la introducción que tenemos aquí, dice, en tanto que algunos se oponían abiertamente a este evangelio, había otros que también lo manipulaban. Y ese es el problema, porque siempre nos dice la palabra de Dios, tengan cuidado con los que, los que hablan de Dios, pero lo tuercen, ¿sí? Recuerdo que hay un programa de radio muy famoso aquí pues no me acuerdo cómo se llama, y le mete que Dios, quién sé qué, y que los cristales y que los ándale, esa persona, ¿verdad? Y entonces le hace un cochambre allí de todo, ¿sí? Pues es lo que siempre Dios nos está diciendo en su palabra. Cuidado con esa gente que con sutileza se mete. Por eso tenemos que estar bien ancladas en la palabra, porque tú le puedes decir, no, ya vi. Yo al principio de verdad la ponía y, ay, mira qué padre. Y de repente así como que, no, esto no es, ya se fue por otro lado, no me checa, y pum, le cambiaba. Pero si no estás bien anclada en la palabra, pues te la crees. Y ahí vas. Y de repente andas por aquí y como dice Dios, ¿verdad? Ya te desviaste por otro lado. Entonces, dice, fíjense, ¿qué era lo que hacía la gente? Lo que siempre hacemos. Había gente que sí aceptaba el evangelio, pero que lo torcía y lo acomodaba a sus preferencias, a lo que a ellos les convenía, ¿verdad? Entonces, había un grupo que se llamaba los judaizantes. Y vamos a ver qué decían los judaizantes. Los judaizantes decían que tenías que circuncidarte. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Había que circuncidarte, ¿sí? Y era totalmente necesario para la salvación. Esos eran los judaizantes. Ahora, los otros, del otro lado, fíjense lo que decía. Decía, dice, los judaizantes decían que aun cuando la salvación fuera por gracia, el creyente dependía de la ley. O sea, como quiera, dependes de la ley. No quiere decir, y aquí hay un término muy, vamos a ver, porque vamos a ver el otro lado de la moneda. Insistían en que la circuncisión era necesaria. Si tú no te circuncidas, no te vas al cielo, punto. Sí, dice, para la salvación. Ahora, el otro extremo era el de los antinomistas, que enseñaban que uno podía ser salvo por la gracia y con todo seguir viviendo como mejor le pareciera, incluso continuar pecando. Me acuerdo de un señor que fuimos a una misión y decía, ay, ¿cómo está Don Chon? Le llamaba Don Chon. Decía, pues aquí, ahí vamos,
salvos, pero pues ahí vamos pecando, pero ahí vamos. Salvos. Entonces, ven cómo se tergiversa el evangelio porque queremos seguir viviendo igual. Y mucha gente dice, no acepto el evangelio porque, y ponen excusas, porque creen que van a tener que dejar todo y no, ya no voy a poder hacer esto y esto y esto y esto. No, mejor sigo viviendo así y ya al último pues ya me convierto y ya me voy al cielo. Así no funciona, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice, fíjense, un extremo... Tía, ¿qué va? ¿Es Romanos qué? Romanos, es una introducción. Vamos Ok. a la introducción, ¿ok? Apenas vamos en la introducción. Entonces, para ver el cuadro, ¿por qué cuando empieza Pablo a hablar, vamos a empezar a ver estas tensiones y estas cosas a favor y en contra? Recuerden, venimos de hechos de los apóstoles, y en Hechos, acuérdense que Pablo era súper bien recibido, y por otro lado, Pablo también lo apedreaban, lo querían matar, lo latigaban y todo, porque había esta tensión entre la gente, ¿sí? Entonces, acuérdense, había los que decían, no, ya Jesús vino, ya me perdonó, yo ya hice la oración de fe y puedo seguir pecando y viviendo como me dé la regalada gana. Y los otros, no, tienes que seguir la ley, porque si no sigues la ley al pie de la letra, pierdes la salvación, ¿sí? Dice, solo una explicación clara de lo que verdaderamente era el Evangelio podía refutar estos errores que se estaban dando, ¿sí? Era algo nuevo, no conocían eso. Y entonces Pablo, ansioso de mostrar el poder del Evangelio para salvar y santificar lo mismo a judíos que a gentiles, porque los judíos conocían la ley, los gentiles no tenían ni idea qué era la ley de Moisés. Hace comparecer al Evangelio para dar testimonio de sí mismo. Recuerden que Pablo, y lo vimos en Hechos, presentaba todo como un caso, él era un estudioso, él tenía la mente de un abogado, ¿sí? Entonces él presenta el Evangelio y lo presenta de que el mismo Evangelio, los hechos del Evangelio, va a presentar su caso y se va a defender y va a plasmar la verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces, él no hacía sus argumentos, es que yo digo, es que yo, no, él presentaba a Jesús, que es la verdad. Entonces, para dar testimonio de sí mismo, y cual sabio abogado, ¿sí?, lo somete a juicio desde todos los ángulos. Hagan de cuenta que él presenta el Evangelio con Jesús y lo pone en el banquillo de los acusados. Y entonces empieza a presentar pruebas y pruebas y pruebas. Y había gente, ¿verdad? El abogado del diablo que le dicen, ¿verdad?, que era el que acusaba y decía, no es cierto, no es cierto. Y Pablo presentaba todas lo que eran las pruebas de la verdad, y el Evangelio estaba sentado ahí ante el juez máximo, para que era un caso legal. Entonces, por eso es tan importante conocer Romanos, porque allí es donde nosotros podemos saber a ciencia cierta que cada cosa, que lo que es el Jesús es realmente la verdad, y como Pablo presenta el verdadero evangelio sin que lo torcimos y lo manipulamos y lo acomodamos a nuestra vida, ¿sí? Entonces dice, fíjense, vamos a ver, dice, la epístola, el resultado de este examen, es un examen legal, es la epístola a los romanos, una obra maestra de la teología, escrita más o menos en el 56 o 57 después de Cristo. Fíjense, Pablo ya en ese año ya había
obviamente Jesús ya no estaba aquí en la tierra. Entonces, él había recorrido, él, ¿cómo aprendió él todo esto que vació aquí? ¿Por qué? Porque ya había recorrido gran parte de Asia y la gente le pedía explicación y a ver, pero no, esto no es así, mira, esto es así. Él ya tenía mucha experiencia y sabía los argumentos de toda la gente en contra del Evangelio. Y es por eso que él escribe este libro maravilloso, ¿sí? Ahora, como en todas las cosas, lo que les digo, Romanos es un llamado a la acción, porque miren, la Biblia, nosotros basamos el estudio de la Biblia en tres cosas. Una es, primero, observación. Primero, fíjate lo que dice. Antes de que estés haciendo tus conclusiones, primero, observa qué es lo que te están diciendo con toda tu atención, ¿sí? Observa. Muchas veces dices, ay, es que no le entiendo. Estoy llevando un curso, ¿verdad? Con Jim Quick, con una persona ahí que se especializa en todo esto. Dice, no es que se te olviden las cosas, es que estás distraída, es que no pones atención. Dice, no es una falta de memoria. Dice, deja de decir que es una falta de memoria, es una falta de atención. Y bueno, da toda la explicación científica que no me voy a meter en eso en cuanto a los circuitos mentales, etc. Entonces dice, es un llamado a la acción. Primero, observación, luego interpretación, ¿cómo lo voy a interiorizar yo? Y luego la acción, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Aplicación, la aplicación. Hasta que tú no haces la aplicación es cuando queda realmente sembrada en tu corazón. Él muchas veces lo dice, ¿verdad? Dice, platícaselo a alguien. Cuando tú te haces maestro, cuando tú dices, tengo que aprender esto porque se lo voy a explicar a Juan, a Pedro, al otro o X, es cuando en ese momento lo vas a realmente interiorizar y va a quedar ya en tu mente, ¿sí? Y aquí lo que queremos es ir más allá de la mente e ir al corazón. Entonces, es importante la acción. Mientras no hay acción, no se siembra esto. Dice, Romanos es la constitución de la fe cristiana. Aquí está, esta es nuestra constitución, ¿sí? De la fe cristiana. Si entendemos Romanos, vamos a tener todo lo que necesitamos para interpretar correctamente cualquier enseñanza del Evangelio. Y esto es importante porque vemos que hay muchas, de repente hay corrientes, sí, la iglesia, la cienciología, del New Age y de todo, y nos parecen muy bien, y nos parecen muy correctas, porque ahí vamos, ¿sí? Pero si entendemos Romanos, vamos a poder diferenciar cuando de repente nos queremos desviar. Dice, Romanos es una carta que necesitamos estudiar y en cuyo texto necesitamos familiarizarnos hasta que el sentido del texto se nos haga realmente evidente. Y evidente es algo que podemos ver con nuestros propios ojos, ¿sí? Así que antes de comenzar el estudio, vamos a leer Romanos de corrido. Todo lo que ustedes puedan ir leyendo desde ahorita hasta la próxima clase, el martes, ¿verdad? Vamos a irlo leyendo. Yo sé que muchas veces no vamos a entender muchas cosas o en fin, pero no pensemos con esa mentalidad. Primero vamos a orar. Señor, ahora sí voy a entender todo lo que voy a leer en Romanos. Y pueden conseguirse una Biblia, es una Biblia muy sencilla, ¿verdad? Traducción al lenguaje actual, TLA se llama, que es que tienen su Biblia, ¿verdad? Pero hay otra que es traducción al lenguaje actual. Hay cosas que esa Biblia a veces no pone porque son cosas muy complicadas. Entonces, no importa, pero tienen el sentido.
Claro, siempre van a tener su Biblia normal, y luego pueden tener esa de la traducción al lenguaje actual, ¿sí? Para que podamos entenderlo y lo podemos localizar. Ahora, la Biblia es para que la subrayemos, para que... Me encanta la Biblia que tiene Amalia porque está toda subrayada, está toda marcada y le pone y el highlighter y todo, ¿sí? Porque eso hace, ya lo sabemos, ¿verdad? Con los niños chiquitos que nos dicen, sí, tienes que leer, pero también tienen que hablarlo y repetirlo y una acción. Entonces el hecho de subrayarle, el hecho de escribirle, de ponerle el highlighter, hace que se nos quede grabado, ¿sí? Y luego vamos a ver de qué manera lo vamos a aplicar. Entonces, vamos a leer capítulo por capítulo, ¿sí? Acuérdense, la Biblia original es todo de corrido. Después le pusimos capítulos y versículos para poder, pues imagínense, a ver, busquen en Romanos así toda la Biblia, donde dice quién sabe qué, pues nunca lo vamos a encontrar, ¿sí? En cambio, con capítulo y versículo es mucho más fácil. Entonces, vamos a ir marcando, vamos a ir diciendo, ¿qué vamos a marcar de manera distintiva? Por ejemplo, primero, la palabra evangelio. Y ahí, al lado de su Biblia, ¿qué quiere decir evangelio? Evangelion es buenas nuevas en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas partecitas en arameo. ¿Se acuerdan que Jesús, su idioma era el arameo? Porque él nació en Belén, pero luego vivió en Nazaret, ¿verdad? Que es la parte norte, y ahí se hablaba ese dialecto arameo. Entonces, primero, todo lo que diga evangelio, ahí vamos a ponerle atención y lo vamos a marcar cada vez que aparezca para que lo podamos marcar, localizarlo con facilidad, ¿sí? Fíjense, en el primer capítulo de Romanos y en los dos últimos capítulos de Romanos, el apóstol Pablo dice sus razones para escribir Romanos. Siempre tenemos que entender que los escritores de la Biblia, fíjense, son 40 escritores de la Biblia a través de 1600 años. No se conocían, no sabían uno del otro, ni lo que había escrito uno, ni lo que había escrito el otro. Ninguno de ellos se imaginó, ni siquiera en sus más imaginaciones, ¿verdad?, que iban a ser parte de este libro, el más vendido, que era la palabra de Dios. Ellos no lo sabían. Cuando ellos se ponían a escribir, era porque Dios les daba una carga para que escribieran en ese momento. Entonces, hay 40 autores de libros, pero hay un editor. ¿Quién es el editor? Exactamente, es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos palabras de Jesús, muchas ya las tienen en rojo, algunas Biblias las tienen en rojo, ¿sí? ¿Y quién es el único? Jesús vivió en su tiempo, aquí, pero ¿quién es el único que ha estado desde antes y por toda la vida y siempre? Pues obviamente Dios hablándonos a través del Espíritu Santo. Entonces, el editor en jefe, ¿sí? Estos son los escritores, pero el editor de toda esta obra es Dios a través de su Espíritu Santo, y obviamente es la línea mesiánica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En el primer capítulo y los últimos dos, Pablo escribe por qué lo escribió en ese tiempo, ¿sí? Siempre hay una línea histórica que es vigente en ese tiempo y también en el área, el plano espiritual, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y que es aplicable para hoy, para ahorita, para este día. Muy bien, entonces vamos a notar cuáles son las razones por las cuales el apóstol Pablo va a escribir este libro. Entonces, búsquenlo. En el primer capítulo, ahí van a encontrar la razón.
y en los últimos 2 capítulos también, pero vamos a verlo en el primer capítulo, ¿sí? Vamos a ver siempre, muy importante, a quién se le escribía, quiénes eran los destinatarios de esta carta, ¿sí? Y aquí vamos a ver por qué, porque no era lo mismo, no es lo mismo que yo les hable a los mexicanos en español, a que les hable a los americanos en inglés. Y claro, estoy hablando de idioma, pero en este sentido tenemos que ver a quiénes se dirigía siempre el apóstol Pablo. Era muy diferente cómo dirigirse a los judíos que traían todo un acervo de quiénes eran, de dónde venían, de Abraham, del padre de la fe, de Moisés, de la ley, de todo eso, que hablarle a gente que no tenía ni idea de todo el background cultural, ¿sí? Era muy diferente hablarles a la gente. Tú no te expresas igual cuando le hablas a los niños que cuando le hablas a los adultos, que cuando, ¿sí me explico? Y depende si estás en el trabajo, si estás en la familia, etc. Entonces es muy importante saber a quiénes les estaba hablando, ¿sí? Y hay que notar primero si Pablo se dirige a los gentiles o a los judíos o a ambos, a los dos, ¿sí? Y vamos a estar averiguando a medida que vayamos leyendo todo lo que nos dice acerca del apóstol Pablo. Sí, muchas veces te dice la gente, uy, no, mira cómo que se anda ahí predicando y que, no, yo lo conocía cuando, no, tú no lo conoces, no, era tremendo, yo lo conocí en la escuela cuando era quién sabe qué, sí, pues hay que ver quién es el apóstol Pablo, porque si hay una conversión poderosa, si hay una manifestación, un testimonio de cómo Dios puede hacer una transformación 180 grados, es con el apóstol Pablo. Era matacristianos, los andaba llevando a las mazmorras para que se los llevaran a matarlos al circo romano, yo no sé dónde, ¿sí? Y ahora es el gran predicador y que diseminó el evangelio por toda Asia, por toda Europa, por todo el mundo, el Mediterráneo, alrededor para ellos el mar Mediterráneo estaba alrededor del mundo. Aquí lo podemos ver, este es el mar Mediterráneo. ¿Qué es esto? África, Arabia, todo es Asia, Europa. Entonces, por eso se le decía, está en la mitad del mundo. Esto era el mundo conocido hasta entonces, ¿sí? Y vemos por eso que decía el mar Mediterráneo. Entonces vemos la explosión y este gran apóstol que va a llevar la palabra de Dios a todas esas partes. Muy bien. Entonces, ahora, la epístola de los romanos es muy extensa, es larga, pero es importante en nuestra mente dividirla en 4 secciones. Podemos dividirlas en 4 secciones, ¿sí? Y cada una de las cuales va desarrollando la anterior, o sea, va a ir en aumento, ir desarrollando. La primera es apúntenlo ahí, Romanos, del 1 al 5, del 6 al 8, y pónganlo así para abajo, del 9 al 11 y del 12 al 16. Porque de esa manera se nos va a quedar más, si fraccionamos esto, se nos va a quedar más, más en nuestra mente, ¿verdad? Y no se nos va a olvidar. Entonces vamos a ir completando cada sección y viendo de qué trata cada sección y por qué lo hemos dividido en esas partes, ¿sí? Entonces, en los primeros capítulos del 1 al 5, vamos a ver que hay varias palabras claves que tenemos que ir subrayando, ¿sí? Y
primero, fíjense, la primera palabra que vamos a subrayar y que es la que está introduciendo Pablo es la palabra gracia. Pónganle en su cuaderno, gracia. La palabra fe, ¿sí? Fe, porque es una palabra para nosotros. Gracia es la primera palabra, fe la segunda, ¿sí? La tercera palabra, muy importante, que une a las dos, es justificar. Podemos poner justificar o ponemos justificado, justo, justicia, ¿sí? También ira, juzgar, o sea, todo eso es juicio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esas palabras. Ahora, también vamos a marcar Dios. Cada vez, Dios generalmente es un triangulito, porque estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Yo lo pongo un triangulito rojo y le pongo el highlighter amarillo hacia adentro. Y vamos viendo cómo vamos a marcar cada cosa, ¿verdad? Y para siempre marcarla igual. Y así abres la Biblia. ¿En dónde estaba esto? Abres en Romanos y ya, ahí mismo lo puedes ver. Y otra cosa que vamos a marcar es Jesucristo, porque esta es la presentación de Jesucristo. Recuerden que los judíos, unos habían creído en Jesucristo y otros decían, hasta la fecha estamos esperando el Mesías, ¿verdad? Y también algo muy importante de lo que ya hablamos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que nos trae, y vamos a ir viendo. Fíjense, a pesar de que Romanos, y ya lo vimos, es un libro del Nuevo Testamento que introduce la gracia, la fe, el creer en Jesús, la salvación por medio de creer en Jesús. Y se acuerdan que les expliqué que unos decían, no, la ley, y los otros decían, no, la ley ya no, eso es el Antiguo Testamento, la ley ya no. Pues Romanos tiene cerca de 60 citas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a escudriñar eso, qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, en cada parte vamos a ir viendo cuáles son las secciones, estas secciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se presenta en primer lugar Romanos. Primero que todo tenemos que entender que estas cartas eran escritas por Pablo a congregaciones. ¿En dónde estaba Pablo en este entonces? ¿Dónde dejamos a Pablo? En Roma. Lo dejamos en Roma. ¿Se acuerdan? Que después de toda esa travesía y todas esas cosas, había finalmente llegado a la capital del mundo, del imperio en aquel entonces. Estaba en Roma. Por lo tanto, ahora, los romanos allí, ellos no eran judíos, los romanos eran gentiles, eran del imperio romano, ¿sí? Entonces, es una carta que él escribe allí. Mientras él está preso, sabemos que estaba en una gran casa que recibía gente que tenía gracia y favor con los soldados romanos, ¿verdad? Y que recibían una gran casa que ahí lo habían puesto aparte de los prisioneros, él lo habían puesto aparte en una gran casa, ¿sí? Y entonces dice, él, primero que todo, él dice quién es. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, era su llamado, ¿sí? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí él se identifica. Fíjense, en una cuestión legal, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? No. Primero tienes que identificarte, ¿sí? De hecho, en alguna ocasión que llegaron ahí unas gentes de Hacienda y bueno, estuvieron ahí quién sé cuánto tiempo haciéndonos auditorías y auditorías y auditorías y finalmente, no me lo van a creer, ganamos la auditoría porque se tumbó la auditoría totalmente. ¿Saben por qué? Porque había una cláusula ahí en que ellos tenían que llegar y tenían que identificarse oficialmente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues
todo, después de 1 año y medio de hacernos la vida de cuadros, ¿verdad? El abogado que nos representaba tumbó toda esa situación porque las gentes que habían llegado de Hacienda no se habían identificado correctamente. Imagínense. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay una cuestión legal, como dijimos ahorita, ¿sí? Es un juicio. El evangelio está en juicio y Pablo está presentando esta defensa. Entonces, primero, él se identifica. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Fíjense, o sea, esto no es algo nuevo, ¿sí? No es una corriente nueva que de repente yo vengo y se me ocurre un New Age, una cosa así padre, que atrae muchas cosas. No, Señor. Dice, esto ya estaba desde el principio de los principios, ¿sí? Ya estaba profetizado desde siempre, porque yo represento a un Dios que es igual ayer, hoy y por los siglos. Dice, ¿acerca de quién? ¿De qué se trata el evangelio? Acerca de su Hijo. O sea, está diciendo, no es, primero, ahora presenta a Jesús, pero no lo pone acerca de Jesucristo. No, acerca de el Hijo de ese Dios que todos conocemos, ¿sí? Acerca del Hijo, de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego empieza con su defensa y empieza con toda la genealogía de Jesús. Digan, que era del linaje de David según la carne. O sea, ahí ya está refiriéndose a su linaje carnal, que fue declarado Hijo de Dios, ¿sí? Fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién lo declaró? Aquí entra, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, con poder, según, ¿quién? El Espíritu de santidad. Es decir, no es de que Él se autoproclamó el Hijo de Dios o que Él se autonombró el Mesías. No, esto fue hecho con poder por medio del Espíritu de santidad. ¿Y cuál fue el resultado, la prueba fehaciente de esto? La resurrección de entre los muertos, porque nadie había resucitado, ¿sí? De entre los muertos como con un nuevo cuerpo. Sí, a Lázaro lo había resucitado Jesús, pero luego se volvió a morir, ¿sí me explico? O sea, se resucitó su cuerpo y con el mismo cuerpo al rato se volvió a morir. No, esta era la resurrección para vida eterna. Entonces, ese es lo que está diciendo. Por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a ver, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Qué recibió Pablo y qué recibimos todos? La gracia de Dios. Dios es un Dios de justicia. ¿Cómo manifestó su gracia y su amor Dios? Al morir por nosotros. Así es, mandando a su Hijo a morir por nosotros. Porque conocemos a un Dios de justicia, ¿sí? Pero la manifestación de la gracia de Dios es en el amor que nos mostró a nosotros sacrificando a su propio Hijo. Ahora, mucha gente dice, no, pues es que en el Antiguo Testamento así es, ¿verdad? Antes era Dios de justicia y ahora es Dios de amor y de gracia y todo eso, ¿sí?
tendemos a hacer esa separación. Pues no, porque siempre vamos a ver, en todos los juicios de Dios, siempre vamos a ver, en ese mismo instante, el amor de Dios y la gracia de Dios. Y lo vemos en Génesis 3:15. En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Y fueron destituidos de ahí del paraíso, porque al pecar entra el pecado al hombre, ¿sí? El hombre cede su autoridad a Satanás y Dios es un Dios santo. Entonces viene la ruptura. Aún allí, cuando Dios pronuncia el juicio con Adán y con Eva y les dice, por cuanto pecaron, ahora vas a sacar el fruto, ¿verdad? Que aquí nada más hacías esto y comías y estabas todo el día conmigo, etcétera, etcétera. Así todo lo que tenías aquí en un paraíso, porque siempre decimos, ay, es el paraíso. Pues ahora ya no puedes tener esto, ¿sí? Pero aún ahí donde está ese juicio, aún ahí en Génesis 3:15, en el mismo versículo viene y dice, pero yo te daré una simiente, un descendiente que se levantará y que aplastará la cabeza de Satanás. Ahí está la esperanza, ahí está la salvación. Le llamamos el protoevangelio porque es el inicio de lo que Dios ya tenía en su corazón de mandar a Jesús para salvarnos. Él allí está refiriéndose al sacrificio de Jesús en la cruz, a Él mismo mandando a su Hijo para el sacrificio de la cruz. Ven como siempre, está el juicio, pero ahí está también la gracia, el favor y el amor de Dios, la gracia. Entonces, dice, fíjense, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿sí? ¿Qué es un apostolado? Pues es cuando tú te comprometes con algo, con alguien. Entonces dice, yo me comprometí con Jesús. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Tengo que ir proclamando que por fe a todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Aún ustedes acá, lejos, que no han escuchado nunca nada, todos somos llamados a ser hijos de Dios, porque para eso Dios nos hizo. Y ahora nos abre la puerta a través de Jesús a restaurar esa relación de padre e hijo con Jesús, ¿sí? A través de Jesús con el Padre. Y entonces dice, todos somos llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Fíjense, todos son llamados a ser santos. Aquí no hace distinción. Todo el mundo está llamado a ser santo. Santo no es así, ya sabemos, santo es apartado para Dios, ¿verdad? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí Él dice, gracia. La gracia se la está dando Dios gratuitamente. Gracia, ¿qué quiere decir? Gratis, ¿sí? No hay nada que comprar. Yo no estoy vendiendo nada, ¿sí? No estoy vendiendo nada. Y bueno, hay una frase de Princess Bride, ¿verdad? Que le dice, es que todo esto es gracia. Y si alguien te quiere decir que no es que te están vendiendo algo, ¿verdad? Pero bueno, les debo la frase exacta. Gracia y paz a vosotros. ¿De parte de quién? No la paz mía, ¿sí? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que gracias, Padre, porque sabemos que tú
todo esto lo orquestaste para que pudiera el Evangelio de la salvación, de la paz con Dios, llegar a todo el mundo. Y gracias a esto es que nosotros estamos aquí, paradas en tu palabra, con tu presencia en medio de nosotros, Señor. Así que, Padre, sellamos esta palabra en tu corazón, que vamos a entender todo lo que leamos. Este capítulo 1 que vamos a leer para el próximo martes. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, porque estás manifestando toda tu gracia, el poder del Espíritu Santo que has puesto en el apóstol Pablo, Señor, para que nos mandara este mensaje tan importante y tan vigente hasta el día de hoy, que la gente, el mundo necesita paz, reconciliarse contigo, porque todo lo que está pasando es por la falta de Dios en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú abres nuestro corazón y porque tú nos diste tu corazón en amor a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mami, pregúntales que si el jueves. Ah, a ver, ¿cómo le hago? ¿No más? Pero es que están todas. Ya. Ah, Ya. Oigan, el jueves nos vemos, ¿verdad? déjame quitar.